La que el mundo posó su mirada hoy tiene que ver con el fallecimiento de José Pepe Mujica. A los 89 años y víctima de un cáncer de esófago, lo que no deja dudas es que marcó una era en el Uruguay y de alguna manera en la región. Se puede recorrer mucho su historia, pero también lo que deja para la política, no solamente de su país. Está del otro lado Ana Clara Viñar, que es periodista, pero además tuvo dos mano a mano importantes, recordados con el expresidente Mujica. Así que vamos a recibirla y va a charlar un rato con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Andan bien? Una jornada de duelo en Uruguay y también en varios puntos del mundo, porque justamente a las 4 de la tarde de hoy murió José Mujica, referente de la izquierda uruguaya, obviamente militante, también tupamaro, pero a su vez que se amigó con la democracia y en el último tiempo con varios históricos, entre ellos Sanguinetti, que fue presidente del Partido Colorado, y también Lacalle Herrera, padre de Lacalle Pou del Partido Nacional, se habían encargado de defender la democracia justamente en 40 años ininterrumpidos en nuestro país. José Mujica, que apostó a la agenda de derechos, escuchó muchos reclamos de la ciudadanía y que en su gestión y en su gobierno, que fue el 2010 al 2015, se aprobaron distintas leyes que fueron muy importantes para el ámbito social, entre ellas la interrupción voluntaria del embarazo, o conocida como la ley del aborto, también el consumo y la venta de marihuana, la marihuana legal en nuestro país, pero a su vez también el matrimonio igualitario. Por eso Mujica fue considerado una estrella también, como una estrella pop, conocido en distintas partes del mundo por su austeridad, por su forma de vivir, porque en realidad hay que recordar que Mujica vivió hasta sus últimas horas en la chacra, en Melilla, en el ingreso a la capital de Uruguay, en el ingreso a Montevideo, a unos 20 minutos en auto. En su chacra vivía en un espacio reducido, que tenía una cocina, un cuarto, un baño y poco más. También vivían algunos criados, y fue justamente allí donde a las 4 de la tarde murió, un ratito después de dar la noticia, porque el encargado de dar la noticia fue el presidente de la República, Yamandu Orsi, quien se hizo presente esta tarde en la chacra. Estuvo acompañando a Lucía Topolansky, compañera de la militancia de José Mujica, pero también pareja de toda la vida. Exacto, compañera de vida, compañera de militancia, y con quien vivía justamente allí. Ana Clara, ¿sí? Vos tuviste la posibilidad de entrevistarlos, de tener caras a caras con él. ¿Qué contaba él de esos más de 10 años en los que estuvo preso? En realidad, a nosotros, por ejemplo, los periodistas, que yo trabajo en el canal estatal y también he trabajado para distintos canales en la región, él como que no, como que siempre daba mensajes de seguir para adelante. Se sabía que en las últimas horas, se sabía en los últimos días que Mujica iba a morirse. No, porque había un operativo que estaba previsto, pero sobre todo porque el domingo en Uruguay hubo elecciones departamentales y municipales, Sí. que fueron las últimas de un ciclo electoral que dura un año, y José Mujica, que es defensor de la democracia y siempre se lo encontraba votando muy temprano, el domingo no asistió a las urnas, y muchos referentes hablaron de la salud de Mujica. Claro. Y todos decían que en realidad no estaba bien de salud, pero estaba pensando en el día después, en lo que el Frente Amplio tenía que hacer en este gobierno, en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Como que siempre, y esto lo pongo de ejemplo porque Mujica siempre en las entrevistas que daba evitaba hablar de ese pasado, ¿no? Del sufrimiento. Era como que todo lo que él vivió solamente lo citaba para mirar para adelante.
como que recordaba para tomar impulso y seguir, no se Sí. quedaba Ana, en todos esos vaivenes que tenían que ver con su época armada, con su época de guerrillero. Por eso era que esto que te decía, que propios y ajenos lo consideran un referente o un antes y un después en la política uruguaya, y no solamente en la uruguaya, sino en el mundo, porque él donaba parte de su salario, vivía como muy decía que quería austeramente. vivir. Ana, Y no era una persona pobre, porque hay que tener en cuenta que en realidad él cobraba un salario, la chacra en la que vivía era de él, o sea, ujú, no era una persona pobre, pero sí elegía vivir en las condiciones humildes que vivía. O sea, él hizo claro. una campaña en la presidencia donde por primera vez se puso un traje, donde le arreglaron la dentadura, donde gradualmente fue construyendo su imagen de presidente, porque obviamente que un presidente sin dientes no, pero tampoco fue un presidente con corbata. O sea, como que también el equipo de campaña, yo hice un análisis sobre eso en mi tesis de maestría, Ujú. que fue cómo construyeron su imagen para que fuera creíble, y en realidad era un hombre, o sea, lo más parecido a un abuelo que cualquier persona podía sentarse. Claro. Ya te digo, o sea, yo intento ser lo más objetiva posible en mi trabajo, he trabajado con distintos gobiernos, pero en realidad era un hombre que realmente daba gusto escucharlo en la coincidencia o en la diferencia, pero te quedaba siempre con algo, porque te miraba profundamente, porque te decían esto de que no había que rendirse. Yo fui varias veces a la chacra y nada, capaz que no le gustaba lo que vos le preguntabas, pero siempre te contestaba del respeto, a veces se Ana, enojaba. ¿Mm? Ana, te quería preguntar un poquito de, no sé si tuvo claroscuros, Mujica, buscando a ver, bueno, qué puntos algunos le pueden llegar a endilgar. Se hablaba de la ley de caducidad, que yo entiendo es como nuestra ley de punto final respecto a los hechos de la dictadura. Él nunca terminó de avanzar en ese sentido, es algo que le reclaman. Encontré información, pero poco precisa sobre eso. ¿Podés contarnos un poquito de qué se trata eso? Si no terminó de ir a fondo, si es un error de interpretación. Bueno, en realidad sobre el tema de los desaparecidos y sobre el tema de la dictadura en Uruguay, hay como muchos referentes y muchos acuerdos que no quedan muy claro de lo que pasó. Hubo Mm, muchas personas que también estuvieron en condiciones como las de Mujica, uno que fue ministro de Defensa también muy cercano a Mujica, que era Huidobro. Hay quienes dicen que muchos referentes como Mujica, como Huidobro y como otros que estuvieron en la guerrilla, tuvieron acuerdos con los militares en ese entendido. Lo cierto es que también paradigmáticamente, o una cosa que llama la atención, es que el 20 de mayo es el día que se realiza en nuestro país la Marcha del Silencio, y que familiares de detenidos desaparecidos en la dictadura marchan por la principal avenida de Uruguay. Ese mismo día sería el cumpleaños número 90 de Mujica, y mira, Mujica participó mira. muchas veces de esa marcha, siendo presidente y también siendo senador, e Ujú. incluso como militante de la izquierda uruguaya y como líder del movimiento de participación popular. Lo cierto es que en los gobiernos de izquierda, sobre todo, y luego también en el gobierno de la calle Pou, aparecieron restos de detenidos desaparecidos, y han avanzado muchísimo las investigaciones en ese sentido. Hay Bien. como también un acuerdo a que no hay que olvidar lo que pasó en la dictadura, pero como que también el colectivo, el sistema político apuesta a seguir en democracia y a cómo seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con la ley de caducidad, nada, se ha avanzado en construir una democracia segura, firme, Bien. sobre todo en momentos donde en la región y en gran parte del mundo se dan hechos de cuestionada democracia, ¿no? Entonces, en realidad, Uruguay goza de una democracia en la que se llevan adelante determinados acuerdos, más allá de que obviamente para lo que son elecciones y demás, se han hecho acuerdos partidarios para Ok. evitar que tal o cual llegue al gobierno, cosas por el estilo. Pero lo cierto es que en materia de derechos humanos se ha avanzado mucho en las investigaciones, y hay como un acuerdo entre todos los partidos políticos de avanzar en ese sentido.
Hay un diálogo permanente con los familiares de detenidos desaparecidos que siguen Bien, reclamando igualmente que aparezca más información, Claro. bien. porque en teoría hay muchísima gente vinculada al ejército que tiene información, que tienen datos, pero no los han dado. Igualmente es lo que te digo, avanzan las investigaciones, incluso han avanzado lo que son, la justicia ha avanzado en penas vinculadas a personas que cometieron delitos de lesa humanidad. Excelente. Ana, gracias por el pantallazo, no solamente porque sos uruguaya y porque sos una de las periodistas reconocidas de ese país, sino porque has tenido la oportunidad de estar cerca de él, de tener esos dos mano a mano que nosotros un poco repasábamos en imágenes. Así que bueno, era importante desde la Argentina y desde Mendoza poder tener un último recuerdo en el último día de vida de Mujica. Gracias, Ana Clara. Lo último que quiero comentarles es que en realidad hoy se decretó duelo oficial nacional y esto hasta el 16 de mayo y en las próximas horas en realidad va a ser velado en el Palacio Legislativo José Mujica, como es velado muchos representantes o como fueron varios presidentes, entre ellos también Tabaré Vázquez, y luego va a haber una recorrida por toda la ciudad para que la gente se pueda despedir. Excelente. Gracias, Ana. Gracias Buenas por la noches. información. Hasta luego, Ana Clara. Que pasen bien.